que sea la palabra de Dios saliendo de mi boca y no sean mis pensamientos humanos, como decía Osvaldo, porque es Dios el que está hablando, es Dios el que va a hablar a nuestras vidas. Que el Señor les bendiga de gran manera. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 111, versículo 10. Es bueno, hermanos, que vayamos confirmando la palabra, para que ustedes vayan viendo que es palabra de Dios, ¿ya? El título que hemos puesto a este mensaje es Bienaventurado el que teme a Dios, el que teme a Jehová nuestro Dios, nuestro Creador. Es bienaventurado, ese es el título. Si encontraron ya el mensaje, me dicen amén para yo continuar. Bueno, hoy día estamos viviendo tiempos muy duros, tiempos muy difíciles. Podemos ver en las noticias, en todo lo que está pasando día a día, cómo realmente se cumple lo que dice la palabra. La maldad está abundando en la tierra, cada día más. Y bueno, han pasado tantas cosas estos últimos días que podemos darnos cuenta que en realidad las huestes de maldad del enemigo, del diablo, están operando. Está aumentando la maldad. La palabra lo dice. Y dice también la palabra del Señor que en los últimos tiempos, antes de que Jesucristo venga a buscar a su pueblo, se va a producir un fenómeno llamado la apostasía. Y eso significa que muchos volverán atrás, que muchos dejarán de buscar a Dios. Dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué es el amor? La palabra del Señor dice que el amor es Dios. Dios es amor. Y esa búsqueda de ese amor, de esa búsqueda de Dios, es la que se va a enfriar en los últimos tiempos. Y es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo cada día más el ser humano se afana en tantas cosas, menos en buscar de Dios. Y estamos viendo que esta maldad que abunda, que comencé diciendo, ya se ve reflejada en muchas cosas. Yo miraba delante las noticias. Bueno, ustedes ya saben, me imagino lo que está pasando en Afganistán, ¿cierto? Esta toma de los talibanes que ha producido un dolor enorme en mucha gente que está sufriendo en ese lugar. Niños, yo miraba un día unos camiones llenos de niños que raptaron o se llevaron, no sé, y los niños iban como corderitos apretados en esos camiones y me dolió el corazón. Yo tengo una nieta de 5 años y yo pensaba, Señor, ¿qué pasaría si alguien viniera acá y me arrebatara a mi nieta y la subieran a un camión? Y produjo un dolor enorme en mi corazón. Y yo pensaba, ¿cómo estarán esas madres en ese lugar donde están perdiendo a sus hijos? Hoy en las noticias decían, hay muchos niños perdidos. Se han raptado a muchos niños en ese lugar. Yo pensaba en las mujeres que están sufriendo ahí. Que ya no tienen vida. Entonces vemos cómo la maldad está aumentando cada día más. Hoy me impresionó en las noticias ver el caso de un varón que estaba en Santiago sentado en una banca, no sé si vieron las noticias, en una banca en un lugar, y al otro lado de la banca había otro varón, y más allá en otras bancas 3 personas más. Y en las imágenes que mostraron se veía como un hombre se levanta, toma un fierro, una pala, no sé qué, y le pega al otro hombre por el cráneo, por la cabeza, un golpe seco, sin haber motivo. No hubo una discusión previa, no hubo una pelea, no hubo un altercado, nada. El hombre se para y le pega fuerte un palo al otro. Y la gente que estaba ahí corrió hacia otro lado, con miedo, por supuesto, pero nadie hizo nada por ese hombre. Y el que le pegó, tomó su bolso y se fue caminando, como si nada. Y yo pensaba, ¿qué hay en esas cabezas? ¿Qué hay en esa mente? Son huestes de maldad, son espíritus inmundos que se meten en la mente de las personas para que hagan esas cosas tan terribles. Por eso vemos que la maldad está abundando. Cada día más aumenta la maldad. ¿Y sabe cuál es uno de los primeros motivos de por qué el ser humano está siendo arrastrado por estos males?
Bueno, primero porque la palabra de Dios nos enseña que el que gobierna, el príncipe de este mundo, es Satanás, el diablo. Él es el que gobierna el mundo. De hecho, la palabra dice que antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos bajo la potestad del enemigo. Dice que estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Estábamos perdidos. Amén. Así es. Pero conocimos a Cristo, y ustedes, cada uno de ustedes que ha conocido al Señor, que ha aceptado a Jesús como su Salvador, ya fue rescatado del mundo, fue apartado del mundo. Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. Y es por eso que hoy día usted está aquí. Porque en su corazón hoy habita Jesús. Amén. Pero si usted no hubiese aceptado a Cristo, usted estaría siendo gobernado aún por el enemigo. Y es lo que está pasando hoy día en el mundo. Vemos esta corriente, este movimiento diabólico que está operando en todo el mundo, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles y la palabra del Señor nos advierte que los tiempos no van a mejorar. Qué lamentable, porque hoy el mundo nos da promesas de muchas cosas. Usted ve las noticias y ya hay muchos animados de que todo esto va a pasar, lo de la pandemia, y que vendrán cosas mejores, y nos ofrecen muchas cosas comercialmente hablando para engañar a la gente, dándole esperanzas falsas. Porque la palabra de Dios dice que los tiempos no van a mejorar. Amén. Y esa es la verdad. Esa es la realidad. Estamos en un mundo que va cada día peor. Basta que usted vea las noticias y se dará cuenta que el mundo va cada día peor. Por eso es necesario que los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que hemos creído en Dios, nos aferremos a este libro maravilloso, Amén. a la palabra Amén. de Dios. Sí, Señor. ¿Y por qué hice todo este preámbulo, hermanos? Porque quiero que comprendamos bien el título que hoy puse a este tema. Bienaventurado el que teme a Jehová. Bienaventurado el que teme a Dios. Y usted dirá, ¿pero cómo dice el que teme? Pero este es un temor de respeto. Es un temor reverente. No es el temor de miedo. Porque el temor de miedo es otro. Temor y miedo a lo desconocido, miedo al daño que puede hacer el hombre, miedo a la naturaleza que a veces se porta muy mal, ¿cierto? Y hay inundaciones, huracanes, cuántas cosas, y ahí uno tiene miedo, ¿cierto? Pero este temor que habla la Biblia acá es un temor reverente, temor a Dios de reverencia, de respeto, de reconocerlo en todos nuestros caminos, un temor que hace que seamos sujetos a Dios, que tengamos sujeción a Dios. Ese es el temor reverente a Dios. Y dice que somos bienaventurados los que tenemos temor de Dios, respeto a Dios. Fíjese, ¿por qué yo quise ligar todo esto al preámbulo que hice? Porque los que temen a Dios se apartan del mal. Amén. Amén. Los que temen a Dios y respetan a Dios se apartan del mal. Dice la palabra del Señor que pasamos a ser santos. Cuando hemos creído en Jesucristo, Él nos justifica ante el Padre, nos santifica. Y santos significa no una estampita, no un monito, un yeso, una imagen. Santo significa apartado del mundo. Amén. Eso dice la Biblia que es ser Yes. santo. Y el Señor nos hace santos, nos aparta del mundo, nos saca de todo aquello que hay en el mundo y nos aparta para Él, para que lo amemos a Él, para que lo respetemos, para que busquemos su palabra y seamos guiados por su palabra. Eso hace el Señor con nuestras vidas cuando hemos creído en Él. ¡Qué gran privilegio, hermanos! La semana pasada hablamos de los privilegios de ser un hijo. ¿Y sabe usted que es un gran privilegio hoy temer a Dios? El que teme a Dios es bienaventurado. Amén. Mire, lo que dice el Salmo 111:10. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos
Imagínense, y dice, su loor permanece para siempre. ¿Qué es su loor? Es su adoración, permanece para siempre. ¿Sabe usted que la primera parte a mí me impacta cuando dice el principio de la sabiduría? Hoy muchos quieren ser sabios. Sabiduría buscan los científicos, las personas, los de la medicina. Mucha gente busca sabiduría, aprender y aprender más de la ciencia, de la tecnología, de lo que hoy día vemos, que está muy en boga, ¿cierto? Los mismos medios de comunicación, que a mí me costó mucho aprender algunas cosas. Pero hoy la gente busca sabiduría en el mundo, busca conocimiento. Pero ¿sabía usted que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios? Nosotros los hijos de Dios tenemos que entender eso. La sabiduría no está en las cosas del mundo, en los afanes del mundo, en lo que el mundo pregona como sabiduría. La sabiduría está en reconocer a Dios en todos sus caminos, en comprender que Dios es bueno. Todos hoy día dieron gracias al Señor diciéndolo, los que se sienten bendecidos por Dios. Todos dijeron, nos sentimos bendecidos, a pesar de todo estamos de pie. A pesar de los momentos difíciles estamos aquí, reconociendo que Dios ha sido bueno en sus vidas. Entonces, hermano, ahí podemos ver cuán importante es tener a Dios en nuestras vidas. Ese es el principio de toda la sabiduría. Si usted teme al Señor de respeto, tendrá sabiduría. Amén. Mire, luego dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Por supuesto que sí. Buen entendimiento significa que frente a cualquier situación vamos a saber enfrentar lo que venga, porque practicamos los mandamientos, porque nos guiamos por su palabra. Hoy el mundo está yendo en contra de la palabra. El mundo, los que no tienen a Jesús, los que no quieren aceptar a Dios en su vida, ¿qué están haciendo? Están yendo en contra de los mandamientos. Vemos en las noticias cada día cómo se aprueban leyes contrarias a Dios. Cada día más en el mundo entero. ¿Sabe lo que busca el mundo? Agradarse ellos. Agradarse ellos. Y ese es un movimiento diabólico. Son mentes que están siendo dominadas por el enemigo. Porque ese es el plan y el objetivo del enemigo. Apartar a la humanidad de Dios. Apartarla. Que no hagan la voluntad de Dios. Que no busquen en su palabra. Que no obedezcan los mandamientos. Y es por eso que el mundo está aprobando lo malo. Por eso la Biblia dice, a lo malo encuentran bueno y a lo bueno malo. Todo lo malo para ellos es bueno y hacen lo contrario a la palabra del Señor. Aprobando, por ejemplo, que se mate a los bebés en el vientre de su madre. ¿Usted cree que eso a Dios le agrada? Por supuesto que no. Son leyes contrarias a Dios. Por eso dice que el que cumple los mandamientos, dice, será una persona entendida, tendrá entendimiento. Dice, buen entendimiento tienen los que cumplen sus mandamientos. Buen entendimiento. El mundo no puede ver. Recuerde que Satanás, el diablo, ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces les tiene la venda en sus ojos, cegado su entendimiento, para que no puedan ver esto, no puedan ver la palabra de Dios. Y como su entendimiento está cegado, no comprenden y hacen todo lo que el mundo encuentra bueno, pero que es malo. Eso hacen porque no pueden ver. Sigamos en el Salmo 112, que está bajito, y dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Se deleita en gran manera. ¿Sabe por qué? Porque si para usted obedecer a Dios es un pesar, si para usted obedecer a Dios
es un peso, es una carga, es algo desagradable, quiere decir que realmente usted no tiene temor de Dios. Porque si usted tiene respeto a Dios, temor a Dios, va a ser algo, como dice aquí, un deleite. Para usted va a ser un deleite obedecer la palabra. Va a ser un deleite agradarse en las cosas de Dios. Luego dice, su descendencia será, dice, poderosa en la tierra. ¿La descendencia de quién? De los que temen a Dios. De los que temen a Dios, de los que son respetuosos de Dios. Dice que su descendencia será poderosa, porque usted sabrá guiar a los suyos, a su familia, a sus hijos, respetando a Dios, con amor a Dios, con respeto a Dios, sujeto a sus mandamientos. Por eso su descendencia será poderosa. Nada la podrá derribar. La generación de los rectos será bendita. Su generación será bendita, será bendecida. ¿Sabe lo que dice el Salmo 34, 7 al 9? No lo busque, yo lo tengo aquí para que lo podamos compartir. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová, Jesús, acampa alrededor de los que le temen, los que lo respetan. Esta promesa de este salmo no es para cualquier persona, no es para el mundo, no es para los que no creen, es para los que le temen a Dios, para los que respetan su palabra, para los que respetan los mandamientos del Señor, para ellos, para nosotros que amamos a Dios. Es esta promesa maravillosa. El ángel de Jehová dice, acampa, es decir, nos rodea constantemente. Está a nuestro alrededor de día y de noche. Nos protege, nos cuida y dice, y nos defiende. Amén. Y nos defiende, Amén. hermano. Aleluya. Sí, Señor. ¿Sabe? Yo pensaba cuando vi esas noticias tan trágicas hoy día, sobre todo del varón que le pega a otro con un fierro, yo pensaba, oh Señor, ¿de cuántas cosas tú nos has librado? ¿De cuántas cosas tú nos has librado, Señor? Hablemos solo de la pandemia. Hermanos, esta pandemia ya de 1 año, 8 meses creo que llevamos en esto. ¿En cuántos momentos usted sintió miedo? Yo sentí, soy honesta, en algún momento tuve susto, me dio susto. Yo dije, wow, ¿y si me contagio? Pero rápidamente, mire lo que le voy a decir, rápidamente el Espíritu Santo de Dios vino a traer paz a mi corazón. Y me dijo, hey, tranquila, el ángel de Jehová acampa a tu alrededor y te defiende. Y ese fue mi lema todos los días orando. Señor, que el ángel de Jehová acampe en nuestro hogar y nos Amén. Defienda Sí, y nos Señor. libre de este virus y nos guarde y nos Amén. proteja. Amén. Y en mi trabajo todos los días orando, Señor, guárdanos, líbranos de este virus, protégenos, Señor. Amén. Y su palabra dice que si usted teme a Dios, si usted respeta a Dios, respeta su palabra, va a estar siempre el ángel de Jehová guardándole, cuidándole, protegiéndole. Confíe en lo que dice la palabra. ¿Pero cuándo? Cuando usted es temeroso de Dios. Porque para los hijos de Dios es esta promesa. Y continúa diciendo ese mismo salmo. Dice, gustad y ved, que es bueno Dios, que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Gustad, Sí. ¿qué significa? Compruébalo. Compruébalo significa gustad y ved. Compruébalo, que Dios es bueno. Dichoso, dichoso, feliz, contento, alegre, el que confía en Él. Amén, bendito sea el Amén. Señor. Sí, Señor. Luego dice, mire lo que dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Vuelve a repetir, temed a Dios, teman a Dios, es decir, respeto, obedezcan su palabra. Dice, ustedes los santos, ¿quiénes? Los que Dios apartó del mundo.
usted, yo, los que hemos creído en Jesús, somos los santos. Amén. Pues nada le falta a los que le temen a Dios. Así es. Nada le falta a los que le temen a Dios. Y ahí debe estar puesta su confianza, hermano. Dios es bueno, pero debemos tener claro qué es temer a Dios. Hermanos, vamos a tener que enfrentar situaciones muy duras, según lo que dice la palabra del Señor, porque vienen tiempos difíciles. Amén. Estamos comenzando a vivir etapas donde quizás en algún momento vamos a tener que tomar decisiones. El mundo cada día nos va a enfrentar a cosas más difíciles y usted tiene que permanecer firme, hermano. Por eso es importante que lea la palabra del Señor, porque esto le va a dar firmeza, esto va a dar un argumento, una roca firme es Jesús para su vida. Si usted no se alimenta de la palabra, si usted no busca a Dios, si usted no escucha un mensaje, si usted se aparta y ocupa su tiempo solo en otras cosas, va a llegar el momento donde va a estar muy débil y no va a poder hacer frente a las situaciones que vienen en esta tierra, en este mundo. Dice aquí, y quiero que me acompañen al Salmo 112, versículo 4. Salmo 112, versículo 4, dice: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Resplandeció en las tinieblas Amén. Sí, Señor. luz a los rectos. Estábamos, antes de conocer a Cristo, bajo un gobierno del enemigo, donde éramos compatriotas, digámoslo así, del reino de las tinieblas, ¿cierto? Pertenecíamos al reino de las tinieblas, lo dice la palabra. Y pasamos, al momento de creer en Jesús, pasamos a ser parte del reino de Dios. Hoy día pertenecemos al reino de Dios. Si bien es cierto, estamos en esta tierra, en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Amén. Si usted lo cree, es porque cree en la palabra. No pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de Dios. Sí, Señor. Somos embajadores de Cristo aquí en esta tierra, los que creemos en Él. Entonces dice acá que resplandeció la luz en las tinieblas, dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. ¿Quiénes son los rectos? Los que le temen a Dios, los que respetan su palabra, los que respetan a Dios, son los rectos. Y nos resplandeció la luz. ¿Qué luz? La luz del Evangelio, la luz de su palabra, la luz de Jesús. Ya no estamos en tinieblas, pero este mundo sí está en tinieblas. Está en tinieblas, hermano. Y el Señor nos manda a que hagamos su voluntad, que busquemos de su palabra. Y mi esposo decía adelante, somos una iglesia misionera. Somos misión, Amén. nosotros. Amén. ¿Qué significa eso? Que los que tememos a Dios debemos ser luz. Debemos ser luz para otros, para los que aún están en tinieblas, para los que están sufriendo en el mundo y que no se dan cuenta, hermanos. Ellos no se dan cuenta que están siendo gobernados por el enemigo. El enemigo, Satanás el diablo, tiene huestes de maldad, tiene potestades, tiene demonios por todas partes que se apoderan de las mentes de las personas. Así es. Y ellos Amén. no se dan cuenta porque no pueden ver. Y nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos que ser luz en medio de esas tinieblas. Tenemos que ser luz. Así como a nosotros nos resplandeció la luz, ahora nosotros debemos ir y alumbrar a otros. ¿Cómo? Hablándoles. Hablándoles. Porque somos bienaventurados los que hemos creído en Jesús, los que tememos a Dios y respetamos a Dios. Y estamos en tiempos tan duros. El mundo nos necesita. Necesita el mundo que alguien vaya y les hable. Necesita a su amigo, su colega de trabajo, su compañero Amén. de universidad. Que usted vaya y le diga: hey, amigo, hay un Dios vivo, un Dios real que te ama. Esa amiga suya que a lo mejor está pasando un momento triste,
difícil, de enfermedad o de lo que sea, necesita que usted le diga, amiga, Dios te ama. Jesús es un Dios vivo que quiere venir a tu corazón y rescatarte de este mundo que está yendo a la perdición. Hermanos, nosotros tenemos una esperanza. Tenemos la esperanza de la vida eterna. Sabemos y creemos por fe que el día que partamos de esta tierra nos vamos a la presencia del Señor. Pero el mundo está perdido en las tinieblas, gobernado por el enemigo. ¿Y sabe cuál es su final? El infierno. Porque no hay más caminos, hay solo dos. Vida eterna o infierno. Amén. Sí, Señor. Vida eterna o infierno. Y hoy día muchas personas se están yendo derechito al infierno. Porque no ha habido un valiente, temeroso de Dios, que sea capaz de decirle, amigo, compañero de trabajo, hay un Dios vivo que te quiere rescatar. Amén. Nos falta eso, hermano. Amén. Tenemos Sí, que Señor. ser valientes. Los que amamos y respetamos a Dios, tenemos que ser valientes. Esas mujeres de Afganistán tienen otra cultura, otras creencias, pero sé que hay grupos cristianos viviendo allá Amén. que están rescatando vidas. Misioneros. Hay misioneros allá que están rescatando vidas. Sí, amén. Cada mujer que hoy día está allá sufriendo, padeciendo, si escucha la palabra del Señor y por algún motivo les quitan la vida, si ellas creen en Jesús, se irán con el Señor. Pero si alguien no alcanzó a llegar a predicarles la palabra de Cristo, se van a ir al infierno, lo dice la palabra de Dios. Necesitamos ser valientes. ¿A usted alguien le habló de Cristo? Me gustaría oír alguna respuesta. ¿Alguien a usted le habló de Cristo? Amén. A mí sí. Alguien me habló de Cristo un día. Y doy gracias al Señor por eso. Amén. Alguien a mí un día me habló de Cristo. Y doy gracias al Señor por eso. Amén. Porque si alguien no hubiese sido valiente para hablarme de Cristo, yo estaría perdida. Así es. Aún estaría en ese gobierno del enemigo, en las tinieblas. Es necesario, hermanos, que comprendamos que el temor a Dios es lo mejor que podemos tener en nuestra vida. Respetar a Dios. Somos bienaventurados cuando respetamos a Dios. Somos bienaventurados cuando creemos en su palabra, cuando obedecemos su palabra y cuando llevamos su palabra. Porque aquí dice eso. Vamos al versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Quién? El que teme a Dios. Amén. No tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque el que teme a Dios y ha entregado su vida a Dios, sabe que Dios tiene el control de todo lo que le pase. De todo. Entonces no tendrá temor de lo que viene, porque estará firme en el Señor. Firme, arraigado ahí a la roca que es Cristo. Y estará seguro de que venga lo que venga, el Señor está. Me gustó escuchar a Denise cuando dijo ella, a pesar de todo, sigo luchando, dijo. Amén. Y ella confía en Dios. Amén. Ella sabe que Dios está con ella. Así Y es. lo ha visto. Ella ha visto cómo Dios ha estado con ella en su proceso. Dios ha sido bueno. Leito dijo que él está seguro también de que Dios está con él. Amén. Yo confío en el Señor y eso me da tranquilidad. Dice después el versículo 8, asegurado está su corazón, no temerá. Asegurado está su corazón, no temerá. No temerá, no tendrá miedo. El que teme a Dios, el que respeta a Dios no tendrá miedo. Porque cuando dice no temerá, se refiere al miedo. Así es. ¿Cierto? Entonces, Dios le da esa seguridad hasta que vea en sus enemigos
su deseo, dice ahí, hasta que vean sus enemigos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando confiamos en el Señor, le entregamos nuestros pesares, nuestras cargas, nuestros miedos al Señor, y Él es el que nos guía. Hermanos, les animo a que lean la palabra del Señor. En estos tiempos duros, difíciles, que estamos enfrentando tantas dificultades, lo único que los va a permanecer firmes es la palabra de Dios. Les animo a que lo hagan. Busquen del Señor. Cuando sientan la necesidad de orar, no se preocupe usted de pensar, ¿cómo lo voy a hacer si yo no sé orar? ¿Sabe lo que es orar? Conversar con Dios. Amén. Eso es orar. Usted no piense, yo no sé cómo hacerlo, cómo lo hago. Usted lea un trocito de la palabra y ore. Hable con Dios. Dígale, Señor, te necesito. Señor, quiero que me guíes. Quiero que me ayudes a comprender tu palabra. Quiero buscarte cada día más. Quiero sentirme segura en tus brazos. Háblele al Señor como si estuviera aquí con alguien al lado. Hágalo, hermano. Es necesario buscar a Dios en este tiempo, donde el enemigo está queriendo apartar de Dios a la humanidad. Usted acérquese más a Dios. Busque más de Dios. Hágalo, porque bienaventurado será el que respeta a Dios. Que el Señor le bendiga de gran manera en este día.